El mundo está viviendo el mayor éxodo migratorio de millonarios de la historia. Se estima que cada día 400 millonarios cambian de residencia fiscal huyendo del expolio de los infiernos fiscales y también buscando nuevas oportunidades de negocio, un mejor lifestyle, mayor seguridad física y jurídica y, en definitiva, buscando sitios donde los traten mejor. Os dejamos aquí una tabla donde se ven las estimaciones y cómo este año se prevé que 142.000 millonarios cambien de residencia fiscal. Y como podemos ver también, la tendencia es apabullante, es espectacular, no para de crecer. Y hoy vamos a hacer una radiografía fiscal y os vamos a contar la historia de algunos de los países que están sufriendo una mayor huida de estos individuos de altos patrimonios, de individuos de alto valor, que son, en definitiva, los que más aportan a la sociedad. No lo olvidemos. Son las personas que solo con los impuestos indirectos, con su consumo, con el consumo interno que tienen en estos países, están aportando mucho más que cualquier individuo promedio. Y esto no solamente es una sangría fiscal porque se va este contribuyente, sino también porque alrededor de estas personas normalmente se van con él directivos, trabajadores cualificados de confianza, que parten con él y, en definitiva, lo que ocurre en estos países es que se pierde inversión extranjera y normalmente se baja la recaudación. Justamente lo contrario que quieren. Pero bueno, ¿qué está ocurriendo exactamente en estos países? Pues nos vamos a adentrar en lo que está ocurriendo en países del entorno. Y empezamos con Reino Unido. Reino Unido, hacemos unos highlights, tiene un IRPF del 0 al 45%, con algunos recargos, tiene unas capital gain que van del 18 al 28%, tenemos que decir que dependiendo de la tipología de capital gain. Los dividendos, ojo, van del 8,75% al 39,35%. Una barbaridad. El IVA está al 20%. No tiene impuesto de patrimonio. Y Reino Unido, pese a tener estos tipos tan altos en todos estos impuestos que hemos nombrado, Reino Unido tenía un régimen non-dom muy ventajoso para los no domiciliados. Pese a estos altos impuestos que tiene Reino Unido, era uno de los países que más millonarios atesoraba. Y era porque tenía un régimen non-dom muy ventajoso por el cual los considerados no domiciliados, es decir, personas que, entre otros criterios, no habían nacido en Reino Unido, en los últimos 20 años no habían sido residente fiscal por más de 15 años, etc., podían aplicar un sistema de remitencia, es decir, que solamente pagaban impuestos por las rentas de fuente de Reino Unido o por las rentas de fuente extranjera que fueran remitidas, repatriadas o traídas al país. Esto era muy ventajoso porque al final estas personas no estaban pagando impuestos por aquellos que generaban fuera, y normalmente personas que tenían estructuras en el extranjero que se iban a vivir a Reino Unido, pues tenía una muy buena tributación y muy interesante en un país que daba seguridad jurídica. En 2024 el gobierno laborista decide abolir, cambiar este régimen que llevaba más de 200 años en Reino Unido, y a partir de abril de 2025 pues pasó de tener un sistema de remitencia a tener un sistema territorial, lo cual es más ventajoso, está muy bien, pero limitado a 4 años. Y todas las personas que se habían acogido a este sistema, pues de repente se veían que se le acababa el régimen. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué hemos tenido como consecuencias? Pues que hemos tenido la mayor huida de millonarios de la historia. Se han ido este año 16.500 millonarios que han dejado de tributar en Reino Unido. ¡Ojo! Porque estamos hablando de un hito histórico. Esto ha hecho un año que Reino Unido tardará años en volver a dar esa confianza a todo este tipo de contribuyentes, a todo este tipo de individuos con alto patrimonio, para que vuelvan a Reino Unido en el caso de que quieran rectificar. Lo que está claro es que ha sido un error garrafal. El único perdedor en esta historia es Reino Unido. Pero bueno, no es el único país que ha hecho este tipo de cagadas monumentales, tenemos más. Y ahora entramos con Francia.
Francia es un país que conozco muy bien porque he estado viviendo 3 años y me he hinchado a pagar impuestos allí. Tenemos un IRPF que va de un 0 a un 45%, pero que no termina aquí. Además, ha puesto otro impuesto que es como un IRPF 2.0, que es la contribución excepcional de haut revenu, que viene a ser un impuesto para las personas que tienen altos impuestos, por el cual tienen un recargo de un 3 o un 4%, dependiendo de que si el revenu fiscal de référence, que viene siendo pues un concepto donde integran ingresos más deducciones y otros conceptos, superan los 250.000 euros si son individuos o 500.000 euros si son parejas casadas donde hacen una declaración conjunta. Lo que viene siendo una sangría. Las capital gains tributan a un 30% flat tax o pasan por la tabla del IRPF que hemos comentado. El IVA está al 20% y después tienen un impuesto, el Impôt sur la fortune immobilière, que viene siendo el impuesto de patrimonio, que va del 0 al 1,25%. O sea, lo que viene siendo una sangría. El tema está en que uno de los puntos que caracteriza la fiscalidad en Francia es su inseguridad jurídica. Y es que el último año para los millonarios franceses ha sido de cuidado. Sin ir más lejos, en noviembre de 2024 se hizo una propuesta para implantar la tributación por nacionalidad en Francia. Que lo que venía siendo que si un residente fiscal francés en los últimos 10 años había sido residente fiscal al menos 3 y se iba a un país donde iba a pagar un 50% menos de impuestos que Francia, lo cual lo dejaba esta propuesta de ley un poco en el aire porque no sabíamos si eran solo impuestos directos o si también sumaban los indirectos, tenía que seguir tributando en Francia las diferencias. Esto al final no ha seguido adelante, pero ha sido un auténtico bombazo. En cualquier círculo de nómadas digitales, de empresarios, se ha estado comentando esto de una manera viral y de hecho ha aumentado muchísimo las peticiones de obtención de segundos pasaportes. Os tengo que decir que a nosotros mismos no ha parado de venirnos personas buscando una salida, un segundo pasaporte, por si las cosas se ponen feas en España o en países de la zona. Otra propuesta que ha sacado Francia en el último año ha sido un impuesto para los ultra ricos que tengan más de 100 millones de euros en patrimonio, por el cual se le quería obligar a pagar al menos un 2% de ese patrimonio que tenían y afectaba en torno a unas 1.800 familias. Por ahora esto tampoco salió adelante, pero imagínate el microinfarto de más de un francés. Y bueno, y como novedad que ha hecho que Francia este año se convierta en uno de esos países donde huyen los millonarios ha sido que en 2025 sí que ha habido un cambio legislativo y se ha implementado una nueva ley, la contribución diferencial de haut revenu, que viene siendo pues, otro impuesto más que se han inventado, que si ese revenu fiscal de référence, lo mismo, supera los 250.000 euros si sois individuo o 500.000 euros si estáis casados, se garantizaba por esta ley que si no se había pagado al menos un 20% por cualquier tipo de optimización fiscal que se hubiera aplicado, pues se tenía que pagar la diferencia y llegar al 20% de pago de impuestos. Y bueno, pues ante toda esta incertidumbre que hemos comentado, altos impuestos y estas subidas que ha habido durante este año, Francia ha experimentado una huida nada más y nada menos de 800 contribuyentes, 800 millonarios que a día de hoy han dejado de pagar a la agencia tributaria francesa. Chapó por los franceses y por favor, cambiar ese sistema fiscal porque está haciendo mucho daño. Y ahora vamos con España. España tiene un IRPF del 19 al 54%, casi nada. Tiene un IVA al 21%, las ganancias patrimoniales tributan entre un 19 y un 30%, tiene un impuesto de patrimonio que va desde el 0,2 al 3,5% y España se caracteriza, entre otras cosas, por dar una inseguridad jurídica brutal desde hace muchos años. Aquí tenemos que resaltar, por ejemplo, lo ocurrido a la hora de aprobar el impuesto sobre las grandes fortunas. Este impuesto, sin duda, fue polémico. Y es que, para empezar, en septiembre de 2022, el gobierno pues, decide que, bueno, anunciar que va a empezar a hacer una armonización del impuesto de patrimonio para evitar que en ese momento hubiera comunidades autónomas que bonificaran
el impuesto de patrimonio y sobre ese impuesto de patrimonio se creaba el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas. Pero, ojo, que lo hicieron un poco de tapadillo. Y aquí demuestra la mala fe del legislador, porque venían a aprobar una ley donde se encargaba del establecimiento de gravámenes temporales, energéticos y de entidades de crédito. Y en esta ley meten la armonización del impuesto de patrimonio. Toma ya. En fin, esto ocurre en septiembre de 2022 y hacen una aprobación de la ley Express donde el 24 de noviembre es aprobada. Ojo, tú imagínate, ya cualquier planificación fiscal que hayas hecho se te queda en pañales. Pero bueno, todavía el contribuyente en noviembre tenía alguna esperanza para no pagar el impuesto sobre las grandes fortunas, pero finalmente lo publicaron el 28 6 de diciembre en el BOE para devengarlo el día 31 de diciembre. Es decir, el gobierno se dijo, mira, yo no sé lo que va a pasar en 2023, pero en 2022 me vas a pagar este extra por la cara. Pero esto no ha acabado aquí, no se ha quedado solamente en el 2022. Recientemente, el despacho de abogado Amsterdam Partner ha denunciado a la agencia tributaria y ha publicado un informe que se llama Hacienda contra el Pueblo, donde viene a describir pues todas las aberraciones que hace nuestra querida agencia tributaria, persiguiendo al contribuyente y en este caso persiguiendo a aquellas personas, normalmente extranjeras, que iban a España a aplicarse la ley Beckham, ese régimen especial para impatriados, que bueno, tenemos que anticipar que no es muy atractivo porque estás tributando al final por los primeros 600.000 euros un 24%, que es una salvajada, y después, a partir de los 600.000 euros, un 47%. Es brutal. Y además no es muy atractivo porque de cara a la agencia tributaria sigues considerado como no residente y no te puedes aplicar los convenios para evitar la doble imposición. Por lo que alguien que sea realmente un millonario que tenga una estructura internacional no podría beneficiarse de los convenios. Realmente, aunque no sea el régimen más atractivo para muchos millonarios, esta acción del despacho de Amsterdam Partner ha tenido un alcance brutal y ha venido a poner sobre la mesa todas esas actuaciones de la agencia tributaria contra esas personas que se aplican la ley Beckham, porque, en definitiva, lo que nosotros decimos siempre de la ley Beckham, es muy fácil acogerse a ella, pero todavía es más fácil de que la agencia tributaria te la tumbe. Esto, sumado a las novedades fiscales de 2025, donde os dejamos aquí un vídeo donde os detallamos y nos extendemos sobre ellas, donde, por ejemplo, el gobierno ha subido el tipo máximo de las ganancias patrimoniales de un 28 a un 30% y, además, entre otras cosas, ha derogado la Golden Visa, que venía siendo una manera de adquirir el permiso de residencia, no tenía por qué tener efectos fiscales, pero oye, es un gesto más, ha hecho que este año España haya perdido a 500 millonarios. Chapó por el gobierno de España. Os queremos dar aquí la enhorabuena, muchas gracias por evitar y prohibir la entrada a todas aquellas personas que quieren invertir en España. Chapó. Pero bueno, estos son solo algunos de los países y algunas de las cagadas que han tenido los gobernantes de nuestro entorno. Estos millonarios, ¿dónde están yendo? Y aquí queremos mostrar pues, la historia que hay detrás, la radiografía fiscal de aquellos países que están recibiendo pues, con las manos abiertas a un montón de millonarios. Y empezamos con Emiratos Árabes. Bueno, Emiratos Árabes, ¿por qué es tan atractivo a nivel fiscal? Pues Emiratos Árabes directamente no tiene ningún tipo de IRPF o Personal Income Tax. No existe. Sé que un asalariado que vaya para allá no va a pagar un 0%. De la misma manera, no va a pagar un 0% por las capital gains y por las actividades económicas que se realice. Ojo, actividades económicas como empresa o como freelance. Se paga un 9%, pero un 9% a partir de los primeros $100.000, 375.000 dirham. Pero no solo eso, es que a día de hoy una exención temporal especial que finaliza en 2026, que esta exención está en los 3 millones de dirham o los $700.000. Una auténtica locura. Tiene un IVA de un 5% y bueno, con este panorama y habiéndose consolidado como un hub no solamente de millonarios, un hub de oportunidades de negocios, un país seguro a nivel jurídico y también
con seguridad física. Este país, Emiratos Árabes, ha atraído a 9.800 millonarios. Casi nada. Si queréis saber más sobre este país, os dejamos aquí un vídeo donde hablamos en detalle sobre Emiratos Árabes. ¿Qué otros países han atraído a millonarios y están siendo el foco de la inversión extranjera? Pues tenemos a Singapur. Singapur tiene un IRPF que va del 0 al 24%. Lo cual, este régimen general de Singapur, ya tenemos que decir que es mejor que el régimen especial de impatriados que tenemos con la ley Beckham en España. O sea, una locura. Pero, además de estos tipos tan bajos, tenemos que decir que en Singapur solo se tributa por las rentas de fuente de Singapur o por las rentas de fuente extranjera que hayan sido remitidas al país. Pero es que además tiene tantas exenciones que prácticamente es como si fuera un sistema territorial. O sea, es una maravilla. No se tributa además por las ganancias de capital, por las ganancias patrimoniales, un 0%. Las actividades económicas tributan a un 17% fijo, pero igual, aplicando el sistema de remitencia. Tiene un sistema de seguridad social de capitalización, no es la estafa, el esquema Ponzi que tenemos en la gran mayoría de países de Europa, y el IVA está a un 5%. Así que, por estos motivos y por muchos más, por ser un país seguro, por ser un país donde hay muchas oportunidades de negocio, Singapur ha atraído a 1.600 millonarios. Y esto es una pasada porque, a pesar de las limitaciones que tiene a la hora de poder entrar, de poder obtener un permiso de residencia, lo cual requiere de hacer una gran inversión millonaria, sigue atrayendo más y más millonarios. Así que chapó por Singapur, y está haciendo que al final su sociedad sea próspera y crezca. Y bueno, aquí no termina todo. Os queríamos dejar para el final el país que puede ser la salvación para los millonarios en Europa, y estamos hablando de Italia. No os dejéis engañar, Italia es un infierno fiscal. Tiene un IRPF que va del 23 al 43%, nada atractivo. Además, las ganancias patrimoniales tributan a un 26% fijo. Y no solamente eso, es que el IVA va a un 22%. Realmente es una locura. Pero ¿por qué Italia está siendo tan atractivo? ¿Por qué tantos millonarios están yendo a este país? Es que tiene un régimen especial, que no es como la ley Beckham, que sí que funciona y sí que tiene sentido. Es un flat tax de 100.000 euros fijos de impuestos. Es decir, si tú vas allí y eres millonario, vas a pagar 100.000 euros y te olvidas del resto. Por lo cual, si estás ganando 1 millón de euros anuales, pues tributarías solo pues, un 10%. Lo cual lo hace súper atractivo cuando tienes unas rentas muy altas. Gracias a esto, Italia ha conseguido atraer a 3.600 millonarios, atrayendo pues, prácticamente la gran mayoría de europeos hartos del expolio fiscal y de la inseguridad jurídica. Y aquí, pues, oye, chapó por el gobierno italiano, que lo está haciendo bien y está atrayendo a todos estos individuos de alto patrimonio. Y nada más. Si os ha gustado este vídeo y queréis que sigamos contando la historia que hay detrás de esos países y que hacen que hayan estos movimientos y estos cambios de residencia y cambios de vida al final, en este caso por parte de millonarios, no dudéis en escribirlo en los comentarios, que haremos otro vídeo con otros países y os explicaremos por qué está ocurriendo esto. Y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribirse, que nos ayudáis muchísimo para seguir divulgando sobre fiscalidad internacional. Y si estáis interesados en optimizar vuestros impuestos, cambiar de residencia y proteger vuestro patrimonio, no dudéis en contactarnos, tenéis el enlace en la descripción y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!